Buenas y santa tarde, Dios continúe bendiciendo la gente de Toma los Radios, la gente de Un Espacio para Dios, la gente de YouTube, la gente de Facebook que siempre están ahí semana tras semana esperando los mensajes de Un Espacio para Dios, ya que muchas personas son edificadas con este programa. Les bendecimos en el nombre de Cristo a cada una de las personas, de los seguidores, las personas que siempre están ahí, gloria a Jesús, esperando en el Señor que estén bien, que el Señor les fortalezca y que el Señor les esté restaurando conforme a sus voluntades. En el nombre de Jesús, buenas tardes, mi hermana Nelly. Buenas tardes, mi hermana. Dios le bendiga más. Es un privilegio. Mis hermanos, miren, Nelly es de aquí. Nelly. Ya declarada. Nelly le ha quitado el puesto a una sierva por ahí. No, ay, no le digas así. Ay, exacto, no quiero pleito. Nelly. Amén, una más y somos tres. Amén, amén. La gloria para Dios. Estamos aquí hoy con una palabra poderosa que el Señor va a traer a cada uno de nosotros. Vamos a estar poniéndonos una vez más en la mano de Dios, amén, mi hermana Nelly, para que dejemos fluir lo que es el mensaje. Sí. Amén. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Dios, te bendecimos, te seguimos dando la gloria, la honra, el honor y toda majestad, Dios mío. Nos rendimos ante tu presencia con corazón contrito y humillado, Señor. He aquí, Espíritu Santo, te presentamos este servicio, este mensaje, que sea tú poniendo la gracia, que sea tú poniendo la palabra, Dios mío, la palabra que nosotros necesitamos, no la que queremos, más bien la que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú pases carbón encendido por nuestros labios y que tú, Señor, haga que tus palabras fluyan en este lugar y en la mente y en los corazones de cada oyente, de cada persona que nos sigue, de cada persona que están ahí siempre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, mi hermana Nelly, vámonos a lo que es la cita bíblica de inmediato. Amén. Bueno, nuestra cita bíblica va a comenzar en San Lucas, pero yo voy a brincar varios versículos, porque amén, son los que traigo en el estudio que voy a presentar esta tarde. Amén. ¿Verdad? Entonces voy a comenzar. Las palabras van a ser leídas siempre en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sea el Señor que a través de esto que voy a predicar o que voy a fluir para ustedes, sea un mensaje verdaderamente positivo, porque creo que se necesita. Amén. Porque a veces se nos olvidan las cosas que el Señor nos hace tanta corrección en un tiempito atrás o de vida. Y yo leyendo estos temas, dije, wow, cuántas cosas el Señor hasta en un momento difícil oró. Pero vamos a leer. Vamos amén, a leer unos cuantos párrafos de lo que vamos a ir desarrollando. Amén, amén. Dice San Lucas: bolsa, alforja y espada. Y ellos dijo: cuando envíes sin bolsa, sin alforja y sin calzado, o faltó algo. Y Jesús dijo a ellos: no faltó nada. Alabado sea tu nombre. Y ahí comencé en el 35. Salto al 37, porque dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Porque es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito. Entonces dice el Señor: ora en Getsemaní. Aquí brinco al 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo a sus discípulos: ora para que no sean tentados.
y se apartó de ellos a distancia, como si fuera un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a su discípulo. Lo halló durmiendo a causa de la tristeza. Gloria a Jesús. Brinco al 46 y le dijo: ¿por qué dormir? Levantado y orad para que no entráis en tentación. Y aquí Gloria llego a Jesús. al arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, una de los 12, iba frente a ellos y se acercó a Jesús. Y se le acercó a Jesús. En ese momento fue para besarle. Pero entonces yo brinco al 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y él le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como si él fuese un ladrón, salieron con espada y palo. Y habiendo estado con nosotros, y Jesús le dijo a sus discípulos: y habiendo estado con nosotros cada día en el templo, no entendéis que las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de la tiniebla. Amén. Han sido leídas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu la palabra, y vamos lo que el Señor quiere desarrollar con este tema al cual yo llamo esta tarde: seguir oyendo la voz de Dios. Porque muchas veces, como el Señor sabía que iba a ser entregado. ¿Y usted cree que fue fácil? Porque el Señor sabía ya por lo que Él tenía que pasar y lo que Él iba a pasar. Entonces el Señor, en lo que yo estudio, el Señor va diciéndole a aquellos discípulos cómo deben de comportarse. Decían: aún ustedes me ven a mí. El Señor se aparta de ellos para orar, para pedir fuerza y fortaleza. Y es aquí cuando aquel ángel baja a hablarle y a darle quizá la fortaleza que el Padre le iba a dar a Jesús, porque sabía por el momento que Jesús iba a pasar. Gloria a Jesús. Jesús en su humanidad se aparta hacia un monte a orar y a decirle al Señor: Padre, si pudiera pasar de mí esta copa. Pero una copa que no iba a ser pasada, porque Jesús era el del propósito. Y ya Jesús era el elegido. Y quizá Él le venía diciendo: es duro, pero yo lo preparé a ustedes los 12. Yo lo preparé para que ustedes vieran por lo que yo iba a pasar. Pero yo le dije que Dios me iba a dar la fuerza y que creyeran en todo aquello que yo le estaba diciendo. Y para Dios era un momento difícil, porque el Señor sabía que Él no se imaginaba por la maldad y el sufrimiento que aquel cuerpo iba a pasar. Porque todo el mundo hemos visto un poco de lo que es llamado la pasión de Cristo, que allí han presentado los sufrimientos, la agonía y todo lo que el Señor pasó. Pero aún en esos momentos, el Señor le dice a aquellos discípulos:
no a la ira, no levantado. Y cuando llega aquel momento, Pedro es el que coge una espada y le lleva la oreja, porque no fue fácil, sabiendo al hombre al cual amábamos, pero él llevaba el propósito. Y el Señor sabía que se tenía que cumplir en su vida ese propósito. Y él le decía a ellos como en ese momento, ¿por qué espada? Si yo venía diciendo que eso iba a pasar en mi cuerpo, que yo muchas veces le pedía al Padre no pasar por esa copa. Porque a veces los seres humanos creen que todo lo que se llama copa, mi hermana, es bebida. Pero el Señor sabía que todavía a veces en Apocalipsis no hablan de las 7 copas. Y lo primero que se derrama allí es dolor y es sangre. Pero el Señor con su cuerpo, el Señor sabía que para salvar este mundo, cuántas cosas iban a pasar por su cuerpo. Pero en ningún momento ni se armó, ni se rehusó, sino dio el ejemplo del perdón. Cuando Pedro, porque a ellos verlo se desesperaron, porque vieron la multitud que venía ya a apedrear, que venía a golpear al Señor. Entonces, aquel, como cualquier ser humano, pero aquel no obedeció sus órdenes, de que él le dice y se voltea, diciéndole, pero ¿qué acabo de decirle? Un ejemplo a mi discípulo, que voy a pasar por ese proceso, pero tenemos que estar en paz. Y entonces el Señor le dice, en vez del Señor dejar a aquel hombre quizá castigado, porque era una de las personas que más le fue como encima al Señor en ese momento. ¿Qué ejemplo? ¿Qué es lo que yo quiero proyectar? ¿Qué ejemplo dejó el Señor a su discípulo y hoy a nosotros? Que no puede ser como a veces decimos, sangre por la sangre. ¿Cómo es que dice mucho? Con la misma cara o con la misma espada. Ojo por ojo y diente por diente. Exactamente. Como esa palabra tan famosa que dice, o al que hierro mata, que esta es la que busco. O al que hierro mata, a hierro muere. ¿Y qué ejemplo le dio el Señor en ese momento? Que al primero que quiso como ir encima de él, aquel, ya ellos nerviosos, asustados, coge la espada y le vuela la oreja. Y el Señor entonces se abaja y le pone la oreja. Amén. ¡Qué ejemplo! Tú sabes que yo leí esto y todavía, mira cómo se me pone mi cuerpo, me lleno de presencia, a ver que este hombre todavía no comienza con el sacrificio y el propósito que él traía del Padre. Y aún así dio un ejemplo del perdón. Amén. Porque ya él sabía su propósito. ¿Y qué ejemplo dice el Señor? Que cuántas cosas, cuántos crímenes, cuántos atropellos, cuántas cosas en un momento dado, uno deja que se salga hasta el viejo hombre. Gloria a Dios. Cuando el Señor da esta palabra, cuando el Señor da este ejemplo a su discípulo, cuando se voltea y le viene diciendo cómo debe comportarse el cristiano. Gloria a Dios. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y yo leyendo esta palabra, digo, Señor, si tú me la diste esta tarde, tú me vas a dar cómo desarrollar y qué mensaje es que tú quieres dejar. Yo creo que el mensaje que el Señor deja es que no puede ser ojo por ojo. Es que no puede ser diente por diente. Gloria a Dios. Porque a cuánto el Señor no perdonó. Aún aquellos pecadores que fueron crucificados. Amén. Lo que pasa es, mi hermana Nelly, que la palabra establece que tus pecados pueden ser rojos como el carmesí. Si tú vienes a la presencia del Señor y te humillas, pues Dios lo pone como blanca lana. O sea, Dios borra tu pecado, Dios borra tus rebeliones, siempre y cuando nosotros vayamos en pos del Señor en obediencia, a humillarnos, a pedirle perdón y arrepentirnos sobre todo. Que lo que hagamos, lo que hacemos mal, vayamos a la presencia de Dios y nos humillemos y que nos arrepintamos de lo que hicimos y que no volvamos a cometer el mismo error que ya cometimos por el mismo que ya te humillaste. En el nombre de Jesús, fíjese que cuando Jesús va a ser entregado, pasan tantas cosas y Jesús era perseguido. Siempre el hombre y la mujer de Dios van a ser perseguidos.
siempre lo que cargamos con un propósito, con un llamado de parte de Dios, vamos a ser perseguidos. Van a querer matarnos, van a querer desaparecernos, como hicieron con Jesús. Gloria a Jesús. A veces decimos que nosotros vamos a resucitar como resucitó Jesús, y es verdad, vamos a resucitar, pero para que resucitemos tenemos que ser maltratados, tenemos que ser apuñaleados, tenemos que ser golpeado como golpearon a Jesús, de tal manera que lo aborrecían, que uno le daban palo, que otro le daban con un puñal, con un hierro, otro le daban vinagre, otro preparan la corona de espina para ponérsela al maestro, y muchos se burlaban, muchos se reían, y así mismo está aconteciendo en estos últimos tiempos. Muchos aborrecen al hombre, la mujer de Dios, muchos los acusan, muchos se burlan, muchos preparan las coronas de espina, muchos preparan el hierro, otros le dan con el palo y un sinnúmero de cosas con diferentes formas, pero maltratan al hombre y la mujer de Dios, muchas veces con palabras, muchas veces con crítica, y así sucesivamente. Pero qué bueno que Jesús al recibir todo estos maltratos, gloria a Dios, Jesús resistió por ti y por mí. Jesús tenía el poder y la potestad de no dejarse hacer nada de esto, pero ya estaba establecido en el mundo de Dios, en el mundo celestial, ya estaba establecido de que tenía que ser. ¿Por qué? Porque ya Jesús le habías dicho al Padre: envíame a mí, yo iré por ellos. Mi alma bendice a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: Señor, envíame a mí, yo quiero ir donde muchos no van, yo quiero ir a hacer lo que muchos no hacen? Y cuando el Señor cuando el Señor te escoge, que el Señor empieza a usarte y empieza a moverte de un lugar a otro, con una profecía tras otra, con un mensaje, con una enseñanza, muchas veces te cansa. Dice: bueno, ya yo no puedo más, estoy cansado, tengo mucho compromiso. Pero fuiste tú que le dijiste al Señor que te envíe. Entonces, como le pediste al Señor, el Señor te dio. Mi alma bendice a Cristo. Entonces, ¿qué te digo con esto? Si le dijiste al Señor: envíame a mí, pues deja que Él te siga enviando, que Él te siga llevando. Si le dijiste al Señor: envíame aquí, me rindo a tus pies, pues deja que el Señor te transforme y que el Señor haga de ti una vasija importante, una vasija de honra en sus manos. Porque le dijiste: Señor, envíame aquí, haz de mí tu voluntad. Pues permitamos que el Señor haga de nosotros lo que a Él le plazca. Gloria a Jesús, que en medio del atropello, mi hermana Nelly, medio del atropello, en medio de las acusaciones, no desmaye, no suelte el llamado, no sueltes el compromiso. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús en ningún momento soltó el llamado. Jesús en ningún momento soltó el compromiso. Jesús en ningún momento quiso bajarse de la cruz. En ningún momento se bajó. En ningún momento Él dio orden, porque Él podía dar la orden y podía paralizar toda aquella persona que estaban allí con hierro y espada para maltratarle, pero Él se quedó resistiendo el proceso. Y Jesús fue allí crucificado, Jesús allí fue muerto. Mi alma bendice a Dios para que tú y yo hoy estemos vivos. ¿Por qué? Porque la única muerte que da vida se llama la muerte de Cristo. A su nombre gloria. Entonces nosotros tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. A su nombre gloria. Santo es el Señor. Ahí está el respaldo de Cristo. El favor de Cristo es contigo. El favor de Cristo es conmigo. No importa que te acusen, no importa que te tiren, no importa que hablen de ti, no importa que nadie crea en ti. Lo importante es lo que Dios ha dicho que vas a hacer contigo. Lo que importa es de dónde Dios te sacó. Lo importante es dónde Dios te tiene. Lo importante es dónde Dios te vas a llevar. Para gloria y honra de su nombre y para la edificación tuya. A veces, mi hermana, nos cansamos y decimos: pero ¿por qué me pasa tantas cosas a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pero tú eres una seguidora de Cristo. Tú eres un seguidor de Cristo. Tú eres una discípula de Cristo. Tú dijiste que tú también vas a resucitar. Entonces no solo vamos a obtener la victoria, también vamos a obtener el proceso. ¿Por qué? Porque el primero en ser procesado fue Cristo por ti y por mí. A su nombre gloria. Entonces, si Él fue procesado para darte la victoria, para que tú hoy seas victorioso, para que tú hoy seas salvo por su sangre,
A su nombre, gloria. Pues entonces vamos a resistir nosotros en medio de la prueba. Vamos a decirle al Señor, fortaléceme. En medio de las circunstancias, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio. Amén. Heme aquí, me rindo a tus pies, a tu mano, de mí tu voluntad, pero fortaléceme. El proceso es fuerte, sí, es verdad, es fuerte, porque Jesús se lo encontró fuerte. Amén. Y dijo, Señor, si Padre, si es posible, deja que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que sea la tuya. O sea, en otra palabra, el maestro le decía, si tú quieres, yo sé que tú tienes el poder para hacerlo y la autoridad, pero es si tú quieres. Entonces el Señor manda a aquel ángel a que ore, para que le dé aquella fuerza, porque tú decías, pero si una gente no había seguido, pero si había sido otra gente, no se levanta, porque con todo eso maltrato, pero a través de eso, el Señor deja de nosotros ese perdón, porque comenzando por la crucifixión que el Señor iba a pasar, comenzando el Señor dio un testimonio de perdón. Amén. Porque así es cuando el Señor se voltea y perdona a aquellos discípulos. Todavía va y le dice, Señor, todavía lo está maltratando ya allí donde él se encontraba crucificado. Y le dice, Señor, perdona lo que no saben lo que hace. Amén. No, porque en verdad, perdón mi hermana Nelly, en verdad ellos no sabían lo que hacían, porque si ellos sabían, oye, si ellos se habían si ellos habían dado cuenta que a través de esa muerte iba a haber tanta vida, ellos no lo habían matado. Mi alma bendice a Dios, pero ya todo estaba. ¿Quién era aquel hombre que cargaba esa promesa? Amén. Pero ya estaba en el plan, en el plan de Dios. El plan de Dios ya está. Ya estaba diseñado para que eso aconteciera. La gloria para Dios. Fíjese, mi hermana, que usted habló de cuando Judas llegó hasta donde estaba Jesús y le abrazó y le dio el beso. Esa fue la señal que usó Judas para darle a mostrar a aquellos escribas y fariseos, para que se dieran cuenta que ese era el que ellos estaban buscando, que ese era de ser crucificado. Pero ya el Señor había señalado que él lo iba a negar 3 veces. No, ese fue Pedro. Pedro lo negó y Judas fue que le dio el beso, mostrándole aquello, que ese era el hombre, ese era el que iban a crucificar, el que iban a matar. Santo, gloria a Jesús. Padre. Él lo traicionó. Y mire que Judas era de los que estaban cerquitica de Jesús. Y sabe que mi alma bendice a Cristo. Él era uno de los 12 que estaban ahí cerquitica, y él fue que lo entregó. Sí. Él fue que lo entregó en manos de aquellos. Él fue que lo entregó para que le cayeran a espada, a puñalada. Que hay muchas cosas que para nosotros los cristianos no puede ser diferente. A veces tenemos personas que están de la mano con nosotros. Sí. Y no esperamos. Sí, lo que pasa es, mi hermana Nelly, que hay algo, lo que pasa es que hay algo que nosotros debemos de aprender. Porque todo lo que está establecido en la palabra, en la Biblia, nos enseña a nosotros y nos capacita. Si nos fijamos que cuando Judas está al lado del maestro y él es que entrega a Jesús, Santo Dios. La gloria para Dios, lo vemos mal y en realidad estuvo mal como discípulo. Pero él lo llevó al propósito que ya estaba diseñado por Dios y el cielo. Y era que Jesús tenía que morir para que nosotros hoy estemos aquí hablando de Jesús, para que estemos aquí hablando del Salvador, que es Cristo, porque si no hubiese sido por Jesús, ¿dónde estuviera tú y dónde estuviera yo? ¿Dónde estuviera la humanidad entera? Si nos ponemos a ver, mi hermana Nelly, mis hermanos ahí presentes, en la multitud que estaba allí en el lugar del hecho, donde crucificaron a Jesús, podemos ver que un 90% fueron los que mataron a Jesús. Fueron los que mataron a Jesús. Y los otros que estaban allí, los que estaban allí con Jesús, que estaban de la mano con Jesús, que estaba María, y estaba Salomé y otras mujeres que eran seguidoras de Cristo. Hasta el final. Estuvieron ahí. Hasta el final estuvieron con el Señor. Que fueron luego a la tumba a llevarles especias aromáticas para adornar el sepulcro donde estaba el maestro allí.
Y ellas fueron sorprendidas allí porque se encontraron también con el ángel de Jehová, que fue el que sacó a Jesús de allí. Y que por qué buscar el que ha resucitado dentro de los muertos. La gloria para Dios. Señor Padre. Entonces por eso digo que un 90% fueron los que acabaron con el maestro. Se pusieron de acuerdo, gloria a Jesús, para matarle, para darle a tomar vinagre, para darle por su costado, para clavarle sus manos, para reírse, para burlarse. Mi alma bendice a Dios, pero eso nos enseña y nos capacita. Entonces, mi hermana, nosotros debemos de valorar ese sacrificio, esa muerte, esa sangre. Debemos de valorar lo que Jesús pasó en el lugar de nosotros. Lo pasó Él. El Señor llevaba ese perdón. Amén. Que a veces se le hace al ser humano tan difícil perdonar. Y el Señor en su comienzo y en su final fue perdonando. Amén. Santo es. La gloria es para Dios. Este mensaje que esta tarde el Señor nos habla de su grandioso amor.